Hola, buenos días. Ya es la hora, así que bueno, vamos empezando. Lo primero quería agradecer al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid por darme la oportunidad de traeros este tema que me parece, yo que me dedico a ello, pues apasionante. Espero que todas las ideas que transmito pues se puedan transmitir con claridad y si no, bueno, pues la compañera Elena que está aquí conmigo tiene abierto el chat para que podáis escribir y preguntarme todo una vez terminada la presentación. Mi nombre es Carlos Malillos Manso, soy enfermero de atención primaria aquí en Madrid y también psicólogo infanto-juvenil. Yo trabajo en consulta privada, pero soy de Valladolid. Entonces me podéis encontrar en la página web Psicólogo Infantil Valladolid, ¿vale? Y así veis un poco mi trayectoria y bueno, si en algún momento pues necesitaseis algo de mí, también para que os pudieseis poner en contacto. Mi relación con la diabetes es mucha más gente. Vale. ¿Ahora mejor? Vale. Mi relación con la diabetes parte que empecé a colaborar con la Asociación de Diabetes de Valladolid, ADIVA, un poco dando charlas y atendiendo a las personas que venían a la asociación. Esto, bueno, fue creciendo y ya ahora colaboro pues, con otras asociaciones. Sin más preámbulo, pues empezamos. Bueno, la diabetes, bien conocido por la mayoría de los presentes, ¿no? Es una enfermedad que muy frecuente. Se estima que la prevalencia, estos son los datos de este año, del Atlas de la Diabetes, en España es el segundo país de Europa. Tenemos ese triste honor detrás de Alemania en número de prevalencia de la diabetes. Sabemos que bueno, pues en España está en un 14,8 y el resto de Europa es un 9,2. Todos supongo que sabemos que tenemos dos tipos de diabetes como más representativas. La diabetes tipo 1, de origen inmunitario, y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 podemos modificar o la presunción de si vamos a desarrollar o no la enfermedad, la vamos a también saber dependiendo de nuestros controles de hábitos alimenticios y de vida. ¿Por qué es tan importante el manejo psicológico de esta enfermedad? Bueno, pues porque la diabetes lo engloba todo. Ahí en este gráfico he intentado poner todas las emociones, sentimientos, actividades que realizamos dentro de la diabetes. Implica todas las esferas de la persona, la esfera física, emocional y social. Es una enfermedad que a veces no está bien entendida por la sociedad. Valoran, supongo que en eso coincidiréis conmigo, hay todavía mucho desconocimiento y hay gente que valora que la diabetes es solo un tema de azúcar. Bueno, pues nada, no toméis chuches, no toméis dulces y ya está arreglado. Pero no se dan cuenta que la enfermedad implica una valoración a nivel de la alimentación, a nivel del esfuerzo, del ejercicio y a nivel de manejo de ansiedad. ¿Qué es lo principal, los principales problemas que tenemos emocionales con la diabetes? Bueno, principalmente el diagnóstico. El diagnóstico se configura en el debut como una situación de crisis que produce una ruptura con el proyecto vital. Esta ruptura nos produce, a lo mejor puede ser en distintas etapas evolutivas. Tenemos desde los niños pequeños, que el diagnóstico, esa situación de crisis es más bien referida, porque son los padres los que cargan con todo ese impacto emocional, o en una etapa pues, más de adolescencia o la etapa adulta, con la persona que dentro de su proyecto vital intenta encuadrar dónde puede o cómo puede convivir con la enfermedad. Y por otro lado, lo que más nos preocupa a nosotros como profesionales sanitarios es la adherencia. Es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito. En este caso, la medicación en diabetes tipo 2, pues lo tenemos en muchas ocasiones vía oral.
Pero en diabetes tipo 1 y aparte a veces en tipo 2, bien sabemos que es a través de las inyecciones de insulina. Claro, esto nos abre un nuevo campo, porque la adherencia ya no es, esa toma de medicación no se antoja como algo fácil, algo que, por ejemplo, el hipotiroidismo. Bueno, tomas un Eutirox por la mañana, 20 minutos antes de desayunar y ya no te tienes que preocupar. Aquí en el diagnóstico de la diabetes tenemos que solucionar la diabetes, ese exceso de glucosa con la insulina, pero tenemos que hacer una inferencia de saber cuánta insulina me tengo que poner. Y eso va a depender de la energía que gaste de glucosa a la hora de poder contrarrestarlo. Luego, entonces, tengo que hacer una valoración más pormenorizada de cuál es el tratamiento. Ese tratamiento puede ser distinto desde por la mañana a la noche. Necesito el equipo sanitario para que me pauten las dosis y luego, sobre todo en las primeras etapas y sobre todo y con el crecimiento evolutivo, pues ir adaptándose a un mejor tratamiento. Hablar sobre diabetes nos daría para muchísimo tiempo. Pero bueno, voy a intentar sintetizar para que no se nos haga muy pesado y que las ideas principales las podamos exponer, ¿no? Por un lado, bueno, pues que el debut, ¿no? El impacto emocional. La comunicación, quería tratar este tema porque nosotros en consulta como enfermeros quizás es nuestro principal arma de trabajo. Nosotros damos mucha información de cómo tiene que cuidarse la diabetes, pero a veces la comunicación se corta dependiendo de la etapa evolutiva porque no sabemos transmitir realmente cómo esa información tiene que llegar a la familia o a la persona con diabetes para que tenga mayor adherencia al tratamiento. Por otro lado, también tenemos que hablar de la salud mental. Hay una comorbilidad de enfermedades mentales que nos hacen que la adherencia al tratamiento pues disminuya o incluso que sea nula. Como bien he dicho antes, según la edad, vamos a ver cuáles son los principales tips que tenemos que ejercitar para llegar bien al usuario, la adherencia fundamental del tratamiento y, por otro lugar, las asociaciones o grupos de apoyo, porque en esa triple esfera, el apoyo psicobioemocional, ¿no? Que siempre hablamos en enfermería, pues nos ayuda muchísimo el que conocer a personas que estén en la misma situación o parecida. Esto es una enfermedad crónica, afortunadamente podemos decir eso, ¿no? Desde la invención de la insulina y en 1921, hay gente que critica que después de un siglo, pues parece como que no se ha avanzado mucho. Bueno, fue un avance muy significativo. Ahora lo que estamos mejorando es la adaptación a ese tratamiento. Lo veremos, distintos dispositivos, la electrónica ha ayudado mucho, pero necesitamos el apoyo emocional de las personas que tenemos enfrente, porque al ser un tratamiento crónico, es posible que suframos de fatiga emocional, ¿no? Y eso haga que abandonemos el tratamiento. Muy bien, empezamos con el debut. Como cualquier información que nos incide a forma psicológica, ¿no? Lo que se produce es un pico de ansiedad. La ansiedad la definimos los psicólogos como incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hay ese impacto en qué va a ser de mí, cómo va a ser ahora mi vida a partir de este diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo que transmitir o como profesional a la... Porque claro, la ansiedad hemos dicho que es incertidumbre, es seguridad, pero como profesional, ¿cómo te puedo transmitir esa certidumbre, esa seguridad? Te puedo decir que todo va a ir bien, te puedo comunicar que con un tratamiento eficaz esto va a mejorar. Eso lo diríamos en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Pero el tema de la diabetes no siempre es así.
¿Por qué digo que no siempre es así? Bueno, pues porque la ansiedad, en principio, lo podemos presentar a un nivel físico. Es decir, tenemos malestares gástricos. Imaginaos, por ejemplo, la ansiedad ante un examen. ¿Qué es lo que pasa? Se me seca la boca, tengo malestar gástrico, voy más veces al baño, a lo mejor tengo dolor de cabeza. Bueno, muchos de estos sintomatología es parecida a lo que pasa cuando tengo un nivel de glucosa bajo en sangre. Luego, entonces, muchas veces se confunde la ansiedad tipo psicológico con la ansiedad producida por esa bajada de glucosa en sangre. Claro, el cerebro es el que organiza todo y el cerebro, al final, cuando nos está dando esa llamada de atención, es porque necesita motivación, necesita que cambies, necesita que hagas algo. La ansiedad es algo evolutivo y lo tenemos en los genes. Y yo siempre a la gente le suelo hacer el símil, ¿no? Imaginaros una vida sin ansiedad. En la época de Cromañón tienes ahí a un mamut o a un tigre de dientes de sable, ¿no? Y que se te presenta delante tuyo. Tú sin ansiedad te quedarías enfrente, a lo mejor no harías nada y tenías muchas más posibilidades de que el animal te atacase. Con la evolución humana, esa ansiedad, esa incertidumbre se desarrolló porque lo que vieron es que era más eficaz la supervivencia si echábamos a correr, si activábamos nuestro cuerpo y nos llegaba sangre a todas las partes del cuerpo, principalmente a las piernas, y podíamos salir corriendo, ¿no? Claro, eso, cualquier cosa importante que nos pasa a nivel evolutivo, lo transmitimos en los genes y eso lo transmitimos eh, de padres a hijos. Claro, hoy en día valoramos la ansiedad como algo muy importante porque es como una pandemia. La tenemos en la diabetes, pero lo tenemos en el día a día, con los trabajos, con los estudios o a nivel social con las relaciones, ¿no?, interpersonales. También tenemos un nivel conductual, porque esa ansiedad modifica mi comportamiento. Generalmente, como la ansiedad es algo negativo que quiero evitar, la conducta que voy a tomar es evitativa también. Entonces, sí, luego lo veremos, pero a veces se producen hipoglucemias. ¿Cómo es la forma de controlar la hipoglucemia? Bueno, pues cuando me pasa a tomar alimentos de absorción alta o ya directamente malogro que si me he puesto tanto de insulina y me ha provocado la hipoglucemia, para otra vez no me voy a poner tanto. Intento prever esa bajada, lo cual, claro, tiene bastantes riesgos. A nivel cognitivo, la ansiedad lo que nos está valorando es el conocimiento que tenemos sobre esa percepción. En psicología valoramos que la percepción de control es lo contrario a la ansiedad, es la incertidumbre. Esto es tan significativo como, por ejemplo, cuando tenemos un examen, vamos con los apuntes hasta el baño. ¿Vas a estudiar más? No, pero necesitas tenerlo presente, necesitas presente. En la diabetes necesitas tener presente, bueno, pues tu kit de glucagón, tus pastillas, ¿no?, de glucosa rápida para prever esa respuesta. Y por último, a nivel emocional, porque las personas que padecen diabetes tienen mucho la sensación de sentirse solas. Es muy difícil entender un poco la enfermedad si no trabajamos sobre ello. De hecho, las asociaciones parece que a veces valoran si estás o no dentro de la diabetes, porque la forma de percibir esta enfermedad parece que es distinta. Bien, en el debut, al final, lo que estamos pasando es un duelo tipificado porque estamos perdiendo nuestra percepción de salud. Anhelamos lo que éramos antes. A mí, por ejemplo, tengo casos en consulta que son niños pequeños que no engordaban, que comían todas las chuches, los padres no valoraban que, bueno, pues que afortunadamente tenía
una forma de cuerpo que no engordaba y que no valoraban tampoco el aumento de polidipsia, ¿no? Las ganas que tenía de beber, o de poliuria las veces que iba al baño. Cuando, claro, ¿eso qué hacía? Pues aumenta los recursos, consume los recursos del cuerpo y al no poder metabolizar esa glucosa, y cuando tenemos la insulina y se repara, pues claro, empezamos a sentir mejoría. Pero para la persona en sí, dependiendo de la edad, el duelo se produce, como hemos visto muchas veces el duelo en otras patologías, ¿no? A través de, como decía Kubler-Ross, ¿no? A través de la negación, la irrealidad, el pensar que esto no me puede estar pasando a mí, la transmisión de ansiedad, de dejadez, tristeza, o la ira o la rabia. Directamente, claro, todos estos procesos son importantes identificarlos, porque en consulta de enfermería tenemos que saber en qué punto está. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues derivar a psicología si es necesario, o si no, preguntar para monitorizar ese nivel de ansiedad. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues nosotros como enfermeros tenemos que ser garantes de que nuestro trabajo terapéutico funcione y que para prever posibles complicaciones, como enfermeras que somos gestoras de casos, tenemos que hacer una auditoría, ¿no? Un poco a nuestra formación y cómo nos enfrentamos. Queremos dar un servicio de calidad y lo tenemos que tipificar, ponerlo de una forma objetiva. Saber en qué fase está nos va a ayudar muchísimo para transmitir la información, la diabetes. Claro, la información en diabetes en una primera fase es lo fundamental. Muchas personas con diabetes, claro, hablas con ellos y lo que te dicen es que tengo la cabeza que me va a estallar, porque es tanta información la que he recibido en estas semanas que ya dudo. El tema con las familias se antoja mucho peor, porque tienes un niño pequeño que tiene diabetes, pero los padres nunca han tenido contacto con el sistema sanitario, nunca han tenido que poner una inyección, nunca han tenido que dar una medicación, perdón, y de la noche a la mañana tienen que hacer de médicos, enfermeros, trabajadores sociales para gestionar todo, porque yo, por ejemplo, que vengo de Valladolid, allí la gestión de estos casos ha sido supeditada en los colegios a los profesores, lo cual han hecho que los supervisores de este tratamiento crónico sean profesionales no sanitarios. ¿Eso en qué redunda? En mayor pico de ansiedad para los profesionales de la educación, y en una mala gestión, porque a la hora de pautar tenemos una pauta del médico, pero a la hora de las inyecciones, de la cantidad de insulina, tenemos una variabilidad dependiendo de la ingesta o del ejercicio físico. Y a veces nos encontramos que son los profesores los que manejan esa variabilidad con su correspondiente error. En enfermería no podemos quedarnos atrás de eso, porque además es una usurpación de nuestras funciones. Nosotros ahí tenemos que, desde mi punto de vista, valorar más el trabajo de la enfermera escolar. En definitiva, la diabetes lo podrían poner en dos grandes ejes. Por un lado, la responsabilidad del autocuidado. Nosotros te enseñamos a autocuidarte, a ser una persona independiente. Y por otro lado, el impacto psicológico. Si tanto una cosa como otra no llegan a tener un equilibrio, es posible que no manejemos la diabetes de una forma correcta. En educación diabetológica siempre se valora este gráfico como los principales ejes, ¿sí?, de la diabetes. Principalmente el tratamiento de la alimentación, ¿no?, el contaje de hidratos, contaje de raciones, la cantidad de ejercicio físico que se realiza y la medicación. Esto tendría que ser tanto en diabetes 1 y diabetes 2, pero es verdad que nos encontramos que
En diabetes 1 se sigue bastante bien, pero en diabetes 2 pues generalmente es un desastre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la valoración de la información no es lo mismo cuando la persona le implica directamente, por ejemplo, las inyecciones de insulina, como cuando es de una forma indirecta. Estamos tan acostumbrados a una sociedad medicalizada que la persona con diabetes 2, que generalmente es una etapa más tardía de su vida, valora que, bueno, pues el tema que seguir viviendo, ¿no? Para seguir viviendo necesito esa serie de pastillas para tener buena salud. Las pastillas me ayudan, pero no son el milagro. Necesitamos que este triple eje, alimentación, ejercicio físico y medicación, se cumpla y se cumpla de una forma efectiva. Claro, la diabetes 2 también nos unimos al hecho de que muchas veces estas personas en consulta, cuando les preguntas por la diabetes, no saben lo que es diabetes. Cuando preguntas qué es por el azúcar, ya sí, el azúcar bien, tomo la pastilla, no tengo diabetes. Luego, entonces, esa asociación hace que sea muy difícil que valoren que tienen que modificar sus patrones de vida para llevar una buena enfermedad, ¿no? La valoración de apoyos es algo que analizamos desde el punto de vista psicológico, siempre ha sido importante, pero recientemente muchos trabajos lo valoran porque los apoyos tienen que ser, como todo en esta vida, apoyos eficaces. No es solo la persona que está contigo, ¿no? La persona que está contigo, nosotros generalmente suelen ser los familiares. Pero los familiares pueden decidir aprender sobre esta enfermedad y ser parte activa, o pueden desatenderse, lo cual hace que la valoración que teníamos antes de que, bueno, como tienes el apoyo de tu familia, nos podemos quedar tranquilos, pues todo vaya pasando a un segundo plano. Tenemos etapas en las que ese apoyo no es del todo bien recibido. Es decir, en la etapa infantil hacemos lo que nos dicen nuestras madres. Aprendemos de la conducta, es imitativa, y valoramos que estoy haciendo bien o no, dependiendo de si mamá o papá están contentos. Claro, la etapa adolescente o la etapa ya adulta, pues dependiendo de ese nivel de madurez, es difícil hablar con los adolescentes, porque muchas veces se establecen en un punto de negativo, de no, de yo controlo, yo voy a hacer esto, y entonces le intentan apartarse de esa información y de esa valoración del apoyo. También es verdad, hay que decir que muchas veces la familia no hace una transición en lo que es un primer impacto psicológico por la información del cuidado a la transición de que el cuidado a través de los años tiene que tener conductas que sean independientes, de confianza, y que la persona con diabetes no valore que siempre la comunicación circunscrita, es circunscrita en simplemente en saber si me he puesto o no insulina, ¿no? Ese continuo hacer el examen, ¿no? A ver si apruebo o no el examen. Por ello, la gestión emocional es muy importante, y saber en qué punto nos encontramos en cada etapa nos va a ayudar a un mejor pronóstico. En un segundo punto, que os decía, se valora la comunicación. Nosotros aquí en España, bueno, sabemos muchísimo de diabetes, en parte por lo que se estudia a nivel nacional, pero es que, claro, tenemos unos países, los países orientales, en el que la incidencia de la diabetes es muchísimo mayor. Países como Australia tienen un centro de investigación del comportamiento sobre la diabetes, de lo cual, para si os gusta la parte psicológica, yo os invito, luego pondré el enlace a que entréis en la página, porque estudian todo a nivel de buscar la mejor adherencia. Nosotros, ojalá aquí las instituciones tuviésemos ese punto de trabajo
porque la adherencia al tratamiento, como luego veremos, ahorra dinero. A la hora de la comunicación, se plantea que, claro, muchas veces el tiempo que tenemos en consulta es corto. Entonces, parece que y vamos muchas veces a matacaballo, ¿no? Eso, claro, como profesional nos crea mucha frustración porque queremos hacer las cosas bien, pero no salen del todo bien. Digo, aquí en principio hemos puesto una cita que me parece muy interesante, ¿no? Una mejor comunicación no requiere más tiempo, de hecho, se puede ahorrar tiempo. El ser una conducta eficaz a la hora de la comunicación nos puede ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues hemos dicho antes que las personas con diabetes valoran, hay un porcentaje que valoran que son distintos y que solo se comprenden entre ellos. Entonces, el profesional sanitario a nosotros nos implica dos facetas bastante importantes. Primero, muchísimo estudio. El profesional de enfermería tiene que saber muchísimo sobre la diabetes para contrastar. ¿Por qué? Porque hay muchísima desinformación. La persona con diabetes valora que es el mejor garante de la información y cómo se trata la diabetes. Y esto, desgraciadamente, no siempre es así. Yo he visto cometer atrocidades a gente que tiene diabetes. Y claro, esto, lo que tienes, cuando tienes diabetes, tienes, y si eres profesional sanitario, tienes el deber de expresar a los demás, enseñar para que no se cometan el mínimo de fallos posible. La diabetes es una enfermedad que no es muy agradecida porque podemos ser muy obsesivos con el control, podemos valorar bueno, pues las horas de la ingesta, las horas del tratamiento y tener unos picos que no sabemos por qué se producen. Luego veremos también a nivel emocional que hay determinadas subidas y bajadas, ¿no? A nivel del índice glucémico, pero cuando queremos esa adaptación de la persona que entra en consulta o esa empatía con la persona que entra en consulta, lo primero que tenemos que hablar es la comunicación con él. Tal es así que nos hicieron un trabajo de investigación en el que preguntaban a nivel lingüístico, ¿no? A nivel de comunicación, cuáles son las cosas que podían molestar más o menos. Fijaros, el llamar diabético o diabética a una persona con diabetes ya es un término inaceptable por 1 de cada 2. ¿Por qué es inaceptable? Porque ya es una condición de vida. Yo, por ejemplo, muchas veces en la consulta lo que planteo es que mi trabajo como psicólogo es que tú seas más feliz. ¿Pero por qué? Porque de todo lo que es tu vida, la diabetes tenía que representar no más de un 2%. Vale, sí, me tengo que controlar, tengo que hacer las pautas, pero tu vida no es solo una enfermedad, es emociones, es a nivel social, es aceptación, frustración, es muchas actividades de la vida diaria que te hacen ser feliz. Por ejemplo, palabras que valoraban como no apropiadas, la victimización, ¿no? O la víctima. Hay gente desde fuera que valoran a las personas con diabetes como como víctimas. Es que siempre se está quejando, siempre parece una víctima. Es infiel, ¿infiel a qué? Al tratamiento, porque le dices lo que tiene que hacer, pero no lo cumple. Es un sufridor o sufridora, descontrolado, descontrolada, bueno o malo. La diferencia, por ejemplo, del bueno o malo es algo muy importante, porque el ser bueno o malo es un concepto dentro de la moral. Claro, nosotros, dependiendo de la etapa evolutiva, tenemos que saber cómo es la moral de la persona. Colbert decía que la moral empezaba a los 5 años, ¿no? Y que iba evolucionando. Claro, en las primeras etapas, lo bueno o lo malo depende de lo que vemos, de la conducta que vemos, en este caso, más próxima, que son nuestros padres. Tal es así que los niños valoran que una cosa es buena o mala dependiendo de la cara que tengan nuestros padres, si les gusta o no. Entonces, claro, ese concepto hace que, si no está bien explicado, los niños puedan pensar que el estar ingresados es porque se han portado mal. Que el tema de que mamá o papá se vuelvan locos con la gestión de la diabetes es porque yo no me he portado bien.
¿Mm? El tema, por ejemplo, normal, de que estás normal. Aquí muchas veces a la hora de preguntar hay muchos padres que refieren cuando vienen del colegio bueno, ¿cómo has estado? ¿Has estado normal? ¿O has tenido una hipoglucemia o has tenido una hiperglucemia? Si ya nos ponemos a pensar que es normal en este mundo, nos podría dar muchísimas webinarios, ¿no? Luego, entonces, claro, y luego el problema que tiene es un tema farragoso, porque lo contrario de lo normal, que digo que eres anormal, estás dentro de una media de lo que tienes que plantear. Entonces, si podemos quitarlo de su vocabulario, haríamos mucho bien. El obediente o no obediente, ¿no? A la hora de la gestión del tratamiento. Esto es curioso porque en consultas, nosotros como profesionales sufrimos de síndrome de quemado, ¿verdad? Son las principales profesiones que lo sufrimos. Y también de fatiga emocional. Hay muchas veces que ponemos un parapeto en el sentido de que la persona, si no cumple, no es obediente, es un problema suyo. Pero claro, no estamos viendo que realmente quizá esa información, esa comunicación que queremos trasladar, no hemos dado. O que tiene un bloqueo a nivel psicológico que no hemos podido trabajar sobre él y porque no hemos derivado al profesional correspondiente, ¿no? Decía que a nivel público la información, el lenguaje estigmatiza, porque el diabético es una palabra distinta de lo que tenemos en la sociedad. Discrimina, impacta en el desarrollo emocional, impacta en la motivación. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que nosotros lo que necesitamos es que no tu esfuerzo por cuidarte de la diabetes no esté en niveles altos, se mantenga. Necesitamos una línea base en la que consigamos que consigas llevar la diabetes como profesionales. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es dificilísima llevarla perfecta, porque va a haber muchos factores que van a cambiar, pero es muy fácil la bulia, la falta de motivación para dejarte llevar. Esto, claro, en determinadas épocas es muy peligroso. Por ejemplo, los adolescentes pues pueden tener conductas autolíticas y que forma más fácil que a través de la diabetes, ¿no? Porque como tengo una cosa que puedo manejar, que es la insulina, y puedo ponérmela o no, pues el impacto que tengo a nivel sanitario es muy fuerte. A nivel sanitario lo que buscamos es un impacto duradero con las personas que transmitimos la información. Nosotros tenemos que ser garantes de esa información y tenemos que ser cuidadores no principales que va a tener la familia, pero sí que secundarios para que siempre seamos algo de referencia, un puesto de referencia. Porque si esa comunicación la cortamos, no vamos a saber la realidad. Dependiendo de la edad, vamos a notar que la persona, el niño, tal, miente mucho. Hoy en día que tenemos unos sistemas, bueno, pues a mí me parece que es una maravilla, que podemos ver a través del móvil, ¿no? La evolución, antes simplemente era con la analítica, ¿no? La hemoglobina glicosilada que podíamos ver los últimos meses, pero ahora ya con los sistemas que tenemos podemos ver la evolución de los últimos meses. Entonces, muchas veces la información choca porque vemos que realmente nos están engañando vilmente, ¿no? Y eso es importante transmitírselo, pero de una forma en la que no juzguemos. Necesitamos ser tu apoyo, necesitamos ser la persona que te animemos a continuar. Te podemos corregir los fallos que se puedan cometer, darte opciones para cambiar. A lo mejor el problema que tenemos es que hemos sido muy rígidos en toda la información que te hemos dado, pero no te hemos escuchado poco en tu valoración de tu día a día y cómo puede ser tus hábitos alimenticios o tus estilos de vida que podrían ser más adaptados al tratamiento. Así que aquí os traigo una serie de términos que podríamos intentar cambiar, ¿no? Pues en vez de decir diabético o diabética, pues persona que con diabetes o que vive con diabetes, ¿no? A sí mismo como víctima o paciente o consumidor.
Normal, ya decíamos antes, uno diabético o saludable, pues bueno, lo podemos plantear de personas sin diabetes. Difícil o persona desafiante, pues es el trabajo que tenemos, que quizá es el peor escollo que tenemos en consulta, encontrar por qué es su dificultad. Veremos luego que hay cantidad de trastornos mentales asociados a la diabetes, pero también no los hay. A lo mejor son simplemente trastornos de la conducta, que con unas pequeñas modificaciones se puede cambiar y solucionar el tema. Si vemos el adolescente negativo, ¿no? Valorar qué preocupaciones puede tener. Luego veremos el impacto emocional en los adolescentes, ¿no? Generalmente suele ser de tipo físico. Cuando valoramos que una persona está desmotivada, sin voluntad, lo podemos valorar como una persona sin diabetes porque no necesita esa motivación para el cambio. En vez de cuidadores, decir las cosas por su nombre, ¿no? La familia o los amigos. ¿Por qué? Porque el cuidador es un término muy general y lo que necesitamos es que encontrar sus cuidadores eficaces para que si el cuidador está llegando a un punto en el que no puede cuidar más, es una fatiga emocional, sepamos discernir entre otros cuidadores, siempre eso lo tenemos que plantear en consulta, preguntar quién son su familia o amigos cercanos para que pueda descansar, ¿no? El principal. Y proveedores de atención sanitaria o médicos, pues bueno, yo creo que ya podemos echar un modelo en el que parece que la sanidad solo es por los médicos y todos los demás estamos ahí, bueno, pues acompañantes, ¿no? Yo creo que ya tenemos una serie de profesiones suficientemente maduras para valorar que nosotros somos un equipo multidisciplinar, ¿no? Y que en esta, como cualquier otra enfermedad, el equipo multidisciplinar es lo que hace que mejore la atención a los clientes, ¿no? Yo pues siempre pongo el ejemplo del tema del cáncer. El cáncer hoy en día es bueno, una pandemia que nos afecta seguramente muy directamente a nivel familiar, pero que cada vez se ha dado más cuenta a través del cáncer del equipo multidisciplinar hace que se lleve mejor la enfermedad. Y así, como escucha activa, yo como enfermero, quizá por la versión, aparte esta de la psicología, ¿no? Que ya nos lo meten en la carrera como muy a fuego, pero siempre he intentado oír del enfermero o enfermera que lo sabe todo. Necesitamos escuchar, somos profesiones sanitarias y necesitamos escuchar porque necesitamos empatizar, necesitamos saber qué es lo que necesita la otra persona. Claro, empatizar ya partimos de base porque muchas veces lo que sabemos de empatizar viene referido a lo que nos contaban en el colegio, ¿no? Y siempre nos decían, empatizar, ¿qué es? Ponerte en el lugar del otro, ponte en sus zapatos. Bueno, pues esta acepción a mí como psicólogo, la verdad es que huyo de ella, porque es muy difícil ponerte en el lugar del otro, porque yo no tengo telepatía, no creo que nadie la tenga, entonces no puedo saber lo que realmente está viviendo la otra persona. La única información que puedo transmitir es lo que me diga esa persona. Por eso para empatizar necesito escuchar y de eso sacar qué son los principales problemas que pueda tener esa persona para solucionar, para intentar ayudar, ¿no? Hay un tip que siempre decimos, por ejemplo, en la charla sobre el suicidio, es que pregunta a una persona que, que te está diciendo que quiere suicidar, pregúntale cómo lo va a hacer, cómo, si lo ha pensado, cómo lo ha ideado. No cuestiones lo que va a hacer. Le estás haciendo ganar vida, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos que empatizar con la diabetes. Entonces pregúntale cómo lo está llevando, cómo se adapta a nivel social, se ve aislado o no, cree que es difícil la gestión emocional de la enfermedad o no. Por eso planteo lo de tomar notas, porque es importante que en cada
gestión que hagamos en nuestra consulta, sepamos en qué punto está cada persona, ¿no? La comunicación principalmente que nos da más seguridad es la no verbal. Eso es así porque hasta los 3 años pues no empezamos como a hablar y a los 3 años, bueno, pues que sí, 1500 palabras, pero entonces todavía nuestra comunicación verbal es en cierta forma muy reducida, ¿no? La comunicación no verbal nos da tranquilidad. ¿Mm? Por eso la postura, la proximidad, el gesto, el contacto visual, los gestos, es lo que más nos va a aproximar, ¿no? En esta escucha activa. Si damos señales verbales de esa escucha, como por ejemplo asentir o practicar, bueno, el conocido de o preguntar, ¿no? En esa última acepción que haya podido hacer, eh, encontraremos mejor sintonía. Porque lo que está claro es que anticipar o suponer lo que el otro va a decir es algo que corta la comunicación. Por eso es importantísimo no cortar. Reforzarle al otro por hablar, porque plantear que aunque esté diciendo cosas que son burradas en su gestión de diabetes, nosotros ya tendremos tiempo para desmitificarlo, para ayudarle en eso, pero necesitamos saber toda la información que tengas. Por eso es importantísimo dejar hablar y mantener la atención. Si esto nos hace estar en tensión porque el tiempo se nos está acortando, tenemos que organizar ese tiempo que estamos escuchando. Es más fácil que cuando vayamos a terminar, reformulemos los aspectos más importantes y le emplacemos a otra sesión, que dejarle al hombre con la palabra en la boca. ¿Por qué? Por la comunicación, nosotros somos profesionales sanitarios, nosotros es una parte del pastel, somos una parte, en nuestro trabajo, lo que comunicamos a la familia. Y la familia es la parte grande del pastel porque es la que determina y la que hace que todo lo aprendido lo ponga en práctica o no. Hay familias que claro, generalmente la cuidadora principal se está viendo que es la mujer. Y la mujer en muchas ocasiones deja de trabajar por cuidar de su hijo. Esto, claro, tiene muchísimas implicaciones porque ya no solo a nivel evolutivo, en que cuando el niño crezca posiblemente vas a tener un síndrome del nido vacío porque vas a ser la eterna cuidadora sin haberte valorado tu aprendizaje vital y tu faceta de cuidadora que era espaciada en el tiempo, ¿no? Que tenía que ser limitada. Esto a nivel psicológico nos puede traer problemas de depresión. Luego, entonces, es muy importante valorar en qué punto estamos y qué podemos aportar a esa familia. ¿Cómo? Pues bueno, pues a través del cuidado. Y el cuidado, nosotros somos profesionales, ya hemos hablado de empatizar, como lo tenemos que hacer. Planteaba lo de ser respetuoso porque muchas veces en consulta no se nos entiende bien porque tenemos una forma de transmitir la información como muy tangente y generalmente yo creo que esto debido a que la gestión de los tiempos, que tenemos poco tiempo para muchísima información que queremos dar, entonces no escuchamos, ¿no? Pero sí que valoran muchísimo que seamos precisos, es decir, que la información que demos sea exacta para no crear más incertidumbre. Si estamos hablando de contagio de raciones, pues decir realmente lo que equivale y dar seguridad. Ese es el mejor regalo que podemos hacer. Por eso hay que siempre preguntar cómo tiene de conocimiento para evaluarlo y cambiar bueno, por los errores que pueda haber. La salud mental he dicho que es fundamental porque tenemos una comorbilidad con estas patologías, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que en la diabetes tenemos una alta incidencia, ¿no? En primer lugar, los trastornos de ansiedad está reflejado en múltiples estudios
planteaba trastornos psiquiátricos, ¿no? En el tipo 2, que había una conmovilidad en este estudio bidireccional entre el trastorno de hiperactividad y el trastorno depresivo, ¿no? Una mayor incidencia en personas con diabetes tipo 2. También sabemos que los adolescentes valoramos su calidad de vida, generalmente con tipo 1, porque dependiendo de la edad cuando ha debutado, queremos saber cómo ha sido esa evolución, ¿no? Con el objetivo principal de tener la adherencia al tratamiento y lo que yo siempre planteo a nivel de todos los estudios psicológicos, ¿no? De buscar la mejor forma de que esa vida sea feliz y sea plena, ¿no? Entonces sí que es verdad que aspectos como la preocupación por la vida que va a tener, la ansiedad, hay una ansiedad específica por la diabetes, por el tratamiento. Valoramos que nosotros hacemos cantidad de nuestro mecanismo cerebral es de resolver problemas a diario, ¿no? Se valora que la persona con diabetes es de 40 a 100 veces más las veces por la redundancia, las veces que el cerebro tiene que elegir, tiene que resolver problemas, ¿no? Para la diabetes. Y por último también las consecuencias en las familias con tipo 1, ¿no? El síndrome del quemado en las madres, ¿no? Como principales cuidadoras. La ansiedad la definía Rotter como esa incertidumbre y que valorábamos la percepción de control, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para reducir esa ansiedad? Claro, Rotter decía que eso se basaba en un locus de control que podía ser interno o externo. El interno, este modelo lo hemos visto en muchísimas enfermedades. El modelo interno es el que valora que la persona sigue el tratamiento. Es decir, yo tengo diabetes, tengo que tomar el tratamiento, si tipo 2, pincharme la insulina, andar tanto al día, hábitos alimenticios, ¿no? Y entonces yo soy garante del éxito de ese tratamiento. Nadie es más responsable que yo. A lo mejor en una primera fase pues puede ser algo criticado con el equipo sanitario, pero sé que es una batalla que tengo que luchar y que utilizo mis mecanismos, ¿no? De una forma externa, es ese paciente que valora que la diabetes no es para él, sino que, bueno, pues ya directamente con la pastilla se resuelve todo, típico con la diabetes tipo 2, o con la insulina es lo que me ha dicho el médico, pero no cuento las raciones, no valoro si hago mayor o menor ejercicio. Entonces, esto hace que sean los pacientes pues a priori muchos más complicados y con mayor eh, prevalencia, ¿no? En ingreso hospitalario e incluso en unidades intensivas. Aquí tenemos un eje que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es una adaptación entre la depresión y la diabetes como un círculo vicioso en el que el estrés que me produce la diabetes al aumentar hace que me aísle, ¿no? Y que haga conductas poco saludables como fumar o beber, esto generalmente en gente joven, en adolescentes, porque lo que estamos valorando es una evitación. Entonces, claro, ya me dejo. Me aíslo, dejo de hacer ejercicio, hago como comida procesada, que sé que me va a poner peor. Por ejemplo, el tema de las pizzas, ¿no? Las pizzas en estas grandes cadenas. El saber qué tipo de pizza tienes que elegir hace que tengas una buena o mala noche, ¿no? A la hora de gestión. Esa relación bidireccional entre el comportamiento y la depresión a menudo es el que dirige la conducta, ¿no? Y claro, la depresión no nos ayuda en la diabetes, no nos ayuda en sí en la vida porque es esa bulia, esa falta de motivación, pero los cambios de estados de ánimo inciden en el nivel de glucosa que tenemos que gastar. Así, el estrés
sabemos que la principal hormona que se nos activa cuando tenemos estrés es el cortisol. Claro, el cortisol aumenta la necesidad de glucosa y la glucosa en las personas con diabetes, si no tienen insulina, se va por la orina. Luego, entonces no tienes esa capacidad para aprovechar, ¿no? esa glucosa. Problema en gestión, la gestión que nos hace que esos recursos de insulina, si nos los ponemos, se consuman de una forma rápida y que luego también hay otro efecto bastante pernicioso, que es que al activar el eje hipotalámico, cuando entiende el cerebro que tiene un estrés mantenido, activa esa respuesta del cortisol, pero si ves que es mantenido, la deja mantenida durante todo el tiempo. Luego, entonces, la carga, las necesidades de glucosa, pues van a estar siempre mantenidas. Eficacia del tratamiento psicológico en esta primera fase es ampliamente contrastado, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, que es la que generalmente solemos hacer los psicólogos, valoramos que después del tratamiento tiene un nivel superior al 80%. Muy brevemente, un trastorno que estamos viendo hoy en día de una forma acuciante, que es la de bulimia. No sé si alguno lo conocéis. Bueno, es un concepto en el que quiere unir la diabetes con la bulimia, con los trastornos de la alimentación. No es solo la bulimia, porque la bulimia tenemos conductas de pulga, ¿no? de vomitar, sino que también está produciéndose la anorexia. Claro, ¿qué es? Bueno, pues se produce, es como la parte más perniciosa del control de la insulina por parte, generalmente suele pasar en los adolescentes. Hemos dicho que cuando yo no tengo insulina, la glucosa se va por la orina, entonces tengo una pérdida de peso. Cuando tengo insulina, las personas en la etapa adolescente claro, suelen comentar, es que la insulina engorda. No, es que te está poniendo a tus niveles de masa corporal. Pero ¿qué pasa con la persona que padece de diabulimia? Bueno, pues que valora que como, según su punto de vista, la insulina engorda, yo voy a quitar ese engorde. ¿Cómo? Dejándome de pinchar la insulina. Consigue rápidamente una pérdida de peso que nos lleva a una cetoacidosis diabética y si no se remedia, si no ingresa rápido en una unidad hospitalaria, pues la muerte. Claro, todo esto tiene un proceso. ¿Se ve venir? Sí. ¿Se puede determinar en consulta? Sí. Son este tipo de personas, de adolescentes, que le vemos una etapa también negativa o que una aceptación total, que nunca todo lo vean como muy fácil, todo está muy bien, intentan compensar, son como muy adaptados al tratamiento, pero luego no hacen nada, ¿no? Claro, todo lo pernicioso de la bulimia se produce en poco tiempo. Entonces, a veces lo vemos llegar ya tarde. En consulta, ¿cuáles son los principales tips que podemos ver? Pues, por ejemplo, que se olvida las revisiones, los controles, ¿no? Te transmite el miedo a engordar por insulina, pero esto siempre lo va a transmitir si tenemos confianza. Por eso os decía muchas veces lo de a la hora de no juzgar, de ver cómo lo estás llevando, de dejarte hablar, porque va a tener un mal control de diabetes. Entonces, y está en una etapa en la que la imagen corporal lo es todo. Por ejemplo, un pequeño inciso, las relaciones sexuales valoran un doble eje. Valoran que a lo mejor la gente no va a querer relaciones sexuales con una persona con diabetes por tener diabetes, lo cual es alucinante, pero se da el caso. Y si la diabetes no está bien controlada, hay muchísima alteración a nivel sexual. Luego, entonces, puede ser que no sea placentero tener sexo. ¿Vale? Entonces, eso es importante para hablar. Hay que hablar también, otro tema que no se me puede escapar,
el tema de los botellones. Es un tema que todo el mundo rehuye, pero es un tema que yo creo que con los chavales habría que hablar de una forma abierta para que si lo vas a hacer, yo no soy tu padre, no te voy a controlar, pero lo que sí que es, vamos a categorizar qué es lo que vas a ver, qué tipo de bebidas, cuántos hidratos de carbono son, cómo lo vamos a controlar, porque ahí prima muchas veces en los botellones más el impacto social. Ellos quieren mover dentro de la sociedad, quieren estar dentro de sus amigos y quieren ser uno más. El que una persona con diabetes se coja una borrachera de espanto no es solo la borrachera, es puesto en peligro su vida. Te puede tener una hipoglucemia severa y tener un disgusto. Luego, entonces, son temas que desde mi punto de vista tenemos que tratar. Cambio la ropa, por ejemplo, es muy típico que se pongan ropa muy holgada. Es una chica o chico muy delgado y va, bueno, puede ser también la moda, pero generalmente son sudaderas 2 tallas más. Y lo que decía antes, intentan agradar en todos los sentidos. Pero, pues sí, ahora, digo, no me pasa. Bueno, también hacen una purga de determinados alimentos o evitan comer en público, tienen cambios en el sueño, eh, se levantan a comer por la noche, por ejemplo, o practican un ejercicio excesivo. Muy bien, otro miedo que tenemos, voy a mirar, perdonar el tiempo, como vamos. Bien, vale, es el miedo a la hipoglucemia. El miedo a la hipoglucemia parte porque cuando estoy tratando con la insulina y no consumo esa insulina, no compenso, ¿no?, lo que me ha puesto, puede ser que tenga esa hipoglucemia. Entonces es muy típico en esas personas que hagan una conducta evitativa, que es mayor que su miedo a la repercusión a largo plazo de ponerse la insulina. Entonces, ¿qué hacen? Disminuyen o omiten el tratamiento o dicen, bueno, pues nada, como me he puesto tanto, pues voy a comer más cantidad o me voy a hacer más controles. Claro, esto en toda medida estás alterando tus patrones y estás haciendo que tengas menor adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque estás valorando de una forma negativa la enfermedad. No, nunca en psicología la evitación es algo adaptativo. ¿Vale? La evitación lo hacemos porque tenemos un peligro real de muerte y por eso salimos huyendo. Pero a no ser que, como os decía antes, que un animal nos ataque o que tengas un loco con una pistola, pues no lo haces, ¿no? Lo que haces es adaptarte a los cambios que se pueden producir. En psicología, los cuestionarios de fobias a la hipoglucemia o el test de CLAP nos pueden ayudar a valorar en qué punto tenemos a este tipo de pacientes, ¿no? Me queda trabado. Un gráfico para saber a nivel nacional cómo es la proporción de diabetes que tienen estrés emocional, ¿no? El distrés es algo más que el estrés, ¿no? Es algo ya que configura cambios en tu conducta a nivel habitual, ¿no? Como veis, España e Italia nos parecemos bastante, puntuamos por encima de la media. Ese gráfico lo que quiero representar es que muchas veces nosotros para tener una hemoglobina glicosilada normal tenemos que valorar la angustia, la ansiedad que tiene esa persona como una esfera añadida, porque sabemos que una angustia alta va a producir un menor o un mayor deterioro de la hemoglobina glicosilada. Finalmente va a estar más alta que, por el contrario, si la angustia es baja. Como todo, decía Aristóteles que la virtud está en el punto medio, ¿no? Necesitamos una cosa moderada, ¿por qué? Pues porque pongo el mismo ejemplo de los exámenes. Si vamos a un examen pensando que, bueno, va a ser una chorrada, nos lo sabemos todo, seguramente daremos por alto, por no haber leído bien, preguntas y tal, cosas que a lo mejor sabíamos o que supuestamente creíamos que sabíamos. Entonces tenemos mayor probabilidad de fallo. Si tenemos un nivel pequeño de ansiedad, de estrés, hace que estemos más receptivos a esa información y que la gestionamos. Entonces solucionamos mejor los problemas, ¿no? 4 cosas para saber qué es lo que tengo que comunicar en la infancia.
Bueno, hemos dicho en la infancia, lo principal es que el niño, 4 o 5 años, se está planteando, no tiene concepto de cronicidad. Luego, entonces, cuando viene a consulta o cuando está ingresado en el hospital, no cree que eso vaya a ser su vida ya a partir de ahora. De hecho, muchas veces piensan que, pues eso, que me he portado mal y que esto, pues, a ver si cuando salga de aquí, pues ya lo soluciono con papá y mamá, les pido perdón. Es muy importante hacerles llegar la información de que no, que esto no ha hecho nada malo, sino que simplemente es una enfermedad en la que vamos a solucionarla, ¿no? A trabajar. Piensan también que es irreversible, que una vez pasado el tratamiento, los pinchazos, ya cuando llega a casa ya me he puesto bueno. ¿Mm? O otra cosa fundamental, ellos son egoístas, tienen un egocentrismo porque es totalmente evolutivo. Es la forma que tenemos de asegurarnos de que las necesidades que tenemos se vean cubiertas por la sociedad. Luego, entonces, llamamos esa atención. Cuando hablemos con los niños, tenemos que plantear ese punto de vista, porque es lo que les va a dar seguridad. Y también porque tienen generalmente un pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el pensamiento que utilizamos hoy en día cuando queremos comprar lotería, ¿no? Este boleto me va a tocar a mí. Y bueno, desgraciadamente vemos que no. Pero, pero en los niños es muy típico. El problema del pensamiento mágico es que lo seguimos haciendo en las etapas adultas. Lo hacemos cuando tenemos un examen, que pensamos que este tema va a primar por encima de otro. O en el diabetes, por ejemplo, es muy típico valorar que, bueno, con la técnica, con lo que está mejorando, el tema de el páncreas artificial, ¿no? Que ahora se habla tanto, o de los dispositivos, pues que esto en 2 años se acaba. Va a haber una vacuna y se acaba. Bueno, pues eso es muy importante desmitificar porque no nos ayudará en este primer momento. Oye, si viniese todo eso, pues fenomenal, porque ya nos quitaríamos el problema. Pero hoy en día no. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. En la adolescencia, importantísimo la imagen personal. Es importante preguntar al adolescente en qué punto está, porque la cronicidad ya es mayor y ellos ya tienen la percepción de la cronicidad, entonces es mayor su sensación de desmotivación, porque valoran que, bueno, pues esto es un examen que he suspendido y que no hay forma de aprobarlo, pues ya está, voy a hacer conductas de riesgo o me voy a dejar, ¿no? La ansiedad se gestiona de una distinta forma, porque en la etapa de la adolescencia, decía Colbert dentro de la moralidad, que es una etapa muy utópica, ¿no? Valoran el todo o la nada, valoran que ellos siempre tienen razón. Entonces, esa ansiedad de no preguntar, de no dejarse guiar, hace que sea mayor. Y la percepción de control, ¿no? Que, claro, cuando ese control falla, porque la insulina no se controla, la glucemia, perdón, de esa insulina que te pones, no se controla, no todos los días tenemos los mismos valores, o incluso dentro del mismo día, pues genera más incertidumbre. Bien, aquí dos modelos que seguramente sois, vamos, que habéis visto ya por la calle. En el adolescente tenemos también que estar centrado en el presente, tenemos unos cambios hormonales, buscan independencia familiar, actitud rebelde y desafiante, interés central con los amigos y fuerte sentido de justicia. Bueno, un poco como ejemplo, como resumen de cuál es el adolescente. 3 errores comunes que se cometen en el adolescente. Bueno, pues ellos piensan que esto está derivado de un estudio que hicieron y porque valoraban, porque lo de adolescente es general en todo el mundo, ¿no? Entonces valoran que ellos pueden, esos episodios de hipoglucemia, los pueden manejar ellos bien, ¿no? Y retrasar el tratamiento. Siempre te dirán que bien, que sin problemas, que lo estaré bien, bien, pero claro, cuando es mantenido el tiempo está teniendo un deterioro en sus estructuras, sobre todo, por ejemplo, cuando son las hiperglucemias, ¿no? Está haciendo fallo, puede haber fallo multiorgánico. Luego, entonces hay que tener especial cuidado, ¿no? A estos comentarios. O, por ejemplo, no darle importancia a los resultados negativos de la hipoglucemia. Nuestra forma de educación o de transmisión
tiene que ser un ten con ten, ¿no? De plantear lo que es la realidad. Pero sí que es verdad que sobrevalorar los riesgos de la hiperuricemia, o sea, evitarlos a toda costa, puede arruinar el control de diabetes. Es decir, si nos ponemos un objetivo como profesionales de evitar las hiperuricemias, que en la etapa infantil es lo que más generalmente suele pasar, pues podemos estar equivocándonos en cuál es el objetivo principal. El objetivo principal es que es una enfermedad crónica y que tiene que haber sus puntos bajos, pero que tiene que haber una parte media. Por terminar ya esta etapa evolutiva en la senectud o la etapa adolescente, tenemos el tipo 2 gestacional o derivadas de otras causas, ¿no? La tipo 2 hemos dicho que es la negación o que dar importancia a la enfermedad, ¿no? El tratamiento. Esta en consulta es generalmente la que nos dedica tiempo y es más frustrante, ¿no? Pero mira, sabemos, esto es, cosas que he cogido de la prensa, bueno, pues que el control de este tipo de diabetes ahorra bastante dinero. Si esto las administraciones lo supiesen y lo administrasen, en parte de ese equipo multidisciplinar podríamos tener mayores profesionales hablando, ¿no? En una entrevista que me hicieron, daba por hecho, ¿no? Citándome a mí mismo, ¿no? Esa adherencia al tratamiento como clave, porque lo hemos estudiado en múltiples estudios mundiales que tenemos, pero en esto que presentamos en el consejo virtual, ¿no? En el congreso virtual, el cuidado integral de las personas con diabetes hace que sea mucho más eficaz si vemos esa parte emocional psicológica, ¿no? Para la persona. ¿Por qué? Pues porque esa adherencia hace que reduzca las complicaciones futuras, mejora los niveles de glucemia, hace efecto positivo en el tratamiento, porque el nivel de estrés ya solo se adecua al día a día, a los momentos puntuales, ¿no? de la vida que pueda tener la persona, y ya no se configura como una cosa, esos niveles altos que decía antes, ¿no? de estrés mantenido. Tenemos también escalas, la escala de satisfacción de calidad de vida, importantísima con los adolescentes para esa adherencia al tratamiento, ¿no? O la Down, que es de actitudes, deseos y necesidades, ¿no? Que es un poco lo principal. Ya por terminar, en Valladolid pertenezco bueno, estoy en el Colegio de Psicología de Castilla y León, y ahí hemos creado un grupo de trabajo sobre la diabetes, ¿no? Entonces, estas infografías, siempre todos los años hacemos algo, porque el Día de la Diabetes es el 14 de noviembre, entonces, si no en ese mes o el siguiente, siempre solemos hacer una webinar o hacer unas infografías que ayuden a explicar de forma pues, mayor, consensuada, toda la información de eso que decía antes sobre el tema de la diabetes, ¿no? Todo esto lo tengo en la página web, o sea que podéis descargarlo, hacerlo. La presentación también la tiene el colegio para que vosotros la tengáis. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, pues que esa comunicación sea de una forma más eficaz posible. Si yo, como profesional de la salud, si veis que en lo que os he transmitido ahora, pues sobre todo me quedan muchísimas cosas en el tintero, pero tampoco quiero robaros toda la mañana, o cosas que veáis que no he hecho bien o lo que sea, pues yo soy de los que pienso que esto es un continuo aprendizaje y que nos sirve muchísimo, esa retroalimentación. También os he compartido, bueno, pues el Australian Centre of Behavioral Research in Diabetes. Ese centro es una gozada a nivel quizá más en parte psicológica, o la Federación Española de Diabetes. Está haciendo un trabajo importantísimo a la hora de la comunicación. Hay federaciones, asociaciones de diabetes que lo que tenemos en España es que están un poco centralizadas, que hay muchísimas en muchos sitios, ¿no? En eso, por ejemplo, en Inglaterra
hay una sola que maneja todos los recursos y que tiene mayor fuerza a la hora de pues, imponer un equipo multidisciplinar, ¿no? En el sistema sanitario público o privado, en hacerse más oír, ¿no? Que es un poco lo que demandamos todos los profesionales que trabajamos con esto. Y bueno, aquí os dejo mi dirección. Muchas, sí, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Una vez.